Perú es un país en Sudamérica que abarca una sección del bosque del Amazonas y Machu Picchu, una antigua ciudad inca en las alturas de los Andes. Esta región en torno a Machu Picchu, incluido el Valle Sagrado, el Camino Inca y bueno, la ciudad de Cusco. Es rica en sitios arqueológicos. En la costa árida del Pacífico de Perú se encuentra Lima, la capital, con un centro colonial preservado e importantes colecciones de arte precolombino. Tiene una población de 31.99 millones, según el censo del 2018. La capital, bueno, pues es Lima. Su punto más alto es el Huascarán y, bueno, el gentilicio es el peruano o peruana. Y tiene una línea de costa de 3.240 kilómetros. Y pues bueno, en este video yo les voy a hablar acerca de las relaciones que tiene México con Perú. Sin embargo, antes quiero mencionar algunos datos importantes, como por ejemplo saber que el Día de la Bandera en Perú es el 7 de junio. Algunos de sus patrimonios culturales, patrimonio de la humanidad, está compuesta por diversas manifestaciones culturales como el arte, la artesanía, las danzas, los bailes, las festividades, gastronomía, música y rituales. Es un país muy rico hablando culturalmente. La cocina peruana es considerada la más variada del mundo. Tiene el récord Guinness a la mayor variedad y diversidad de platos típicos en el mundo. Y pues bueno, esto es un dato bastante interesante, puesto que muchas veces se piensa que la comida de nosotros los mexicanos es la más variada, la más rica, la más diversa. Sin embargo, bueno, Perú nos deja atrás. Muy seguramente hay muchos platos muy ricos en Perú. Yo personalmente, bueno, no he estado en Perú, sin embargo, bueno, pues sería muy interesante saber un poco más respecto de la gastronomía. Algunas personalidades científicas en Perú son Santiago Antúnez, Pedro Paulet, Alberto Bartón, Cristóbal de Lozada y Puga, Federico Villarreal, Sebastián Barranca, Pedro Ruiz Gallo, Antonio Raimondi, Daniel Aclides, Cayetano Hereida y Hipólito Unanue. Bueno, también en cuanto a su ciencia y tecnología, tiene sus orígenes en la civilización incaica, quienes destacaron en el campo de las matemáticas, principalmente bueno, por su capacidad de cálculo en el ámbito económico. También bueno, existe una historieta o cómic peruano que no ha sido específicamente prolífica, ya que el país ha sido mayormente consumidor de revistas extranjeras, ¿no? También en cuanto al cine y el teatro, la primera función del film cinematográfico de los hermanos Lumière se realizó en febrero de 1897 en la confinería de Jardín de Estrasburgo, hoy llamado Club de la Unión, en la ciudad de Lima. Y bueno, básicamente en cuanto a música y danza, la música peruana es el producto de la función a través de muchos siglos. Y bueno, existen muchos géneros de música peruana como la clásica, la andina, la criolla, la amazónica. Su pintura, la pintura de Perú, tiene su origen en el arte rupestre, destacando las escuelas de Toquepala y Lauricocha, cuya antigüedad de su fecha es de hace más de 10.000 años. Su literatura peruana tuvo su primer vestigio en Taqui, término quechua que engloba la literatura, la danza y la música. En cuanto a su arquitectura, la arquitectura peruana está realizada en cualquier época en la que se conoce hoy en día como Perú, así como esta arquitectura que ha sido realizada por arquitectos peruanos en todo el mundo con una gran diversidad, mencionando también como puntos importantes el virreinato, el imperio inca y el antiguo Perú. En cuanto a su educación, está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual formula, interpreta y supervisa toda la educación. De acuerdo con la Constitución Política de Perú, la educación es obligatoria y gratuita.
En cuanto a la religión, bueno, obviamente también con la llegada de los conquistadores de los españoles a Perú, significó una introducción de la religión católica en toda la zona del Perú, también con algunas religiones como animistas y politeístas, ¿no? Su idioma en cuanto al panorama lingüístico del Perú es un poco complejo. Se estima que los incos del siglo XXI, en ese país se hablaba un conjunto grande heterogéneo de 50 lenguas vernáculas. Su cultura, principalmente con tradiciones amerindias, españolas, con grupos étnicos de África, Asia y Europa. Y bueno, su migración es bastante importante, ya que también de España, Italia y Francia, algunas partes del Reino Unido llegaron a asentarse a esa zona. Y bueno, sin embargo, bueno, la inmigración internacional de residentes peruanos por países. Tenemos en el primer país, bueno, a los que emigran es Estados Unidos, España, Argentina, Italia, Chile, Japón, Venezuela, Canadá, Brasil y en el lugar número 10 tenemos a Francia. Su inmigración en las últimas décadas de Perú ha mostrado un gran marcado crecimiento. Actualmente más del 10% de los peruanos se encuentra residiendo fuera del país, lo cual es un porcentaje un tanto alto si lo comparamos con algunos latinoamericanos. El porcentaje de mestizos es del 45%, de amerindios es del 26%, de europeos del 25%, y africanos y asiáticos solamente del 4%. Tenemos también, bueno, ahí en la sede de Clínica Ricardo Palma, considerada como una de las 44 mejores clínicas de toda Latinoamérica en cuanto a salud. Y bueno, el Ministerio de Salud es el cual se encarga de proteger la salud, pues, de todos los peruanos. Y bueno, las provincias de Perú con mayor población son Lima, Arequipa, Trujillo, Chiquilao, Iquitos, Piura, Cusco, Chimbote, Huancayo y Tacna en el lugar número 10. Desde luego que Lima, por ser la capital y seguramente una de las ciudades más desarrolladas, tiene una población de 9.562.280, una densidad de población quizá más alta que la de México, yo me atrevería a decir, estimando las últimas cifras. Pero bueno, sin embargo, bueno, en cuanto a densidad de población es distinta a la de Perú. Y bueno, tiene una población de 32.162.184 habitantes en promedio. Su energía se ha experimentado bastantes mejoras en los últimos años en calidad de crecimiento. Creció al 83% en el 2007, y lo cual es bastante claro, bastante bueno. En cuanto a telecomunicaciones, la encargada de regular y supervisar el organismo de mercado de todos los servicios públicos de telecomunicaciones es el organismo supervisor de inversión privada de telecomunicaciones. Aquí, bueno, en realidad en México no tenemos ningún organismo que nos regule en cuanto a las telecomunicaciones. Bueno, desde luego que sí existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones de aquí de la Ciudad de México, o en la Ciudad de México o en cualquier otra parte de México existe y opera, pues sí, para regular todas estas telecomunicaciones. Sin embargo, bueno, no tiene el nombre como una supervisión, ¿no? Sino simplemente es parte de la federación. Sin embargo, bueno, pues como ustedes saben, la gran mayoría o actualmente todas las comunicaciones pertenecen al sector privado. Antes, aquí en México, las comunicaciones, por ejemplo, Teléfonos de México, pertenecía pues al gobierno federal, era parte de la federación de la República Mexicana. Sin embargo, bueno, con la venta bueno, la privatización de Teléfonos de México con el presidente Carlos Salinas de Gortari, pues obviamente que ya dejaron de ser parte
digamos, del erario público del pueblo, ¿no? Los medios de comunicación, regresando a Perú, la libertad de expresión y libertad de prensa están amparadas por la Constitución Nacional, por la organización Reporteros Sin Fronteras. Bueno, aquí en México, en el caso de México, también tenemos algunas organizaciones que respaldan a todos los reporteros y todos los que se dedican a la comunicación. Sin embargo, bueno, también como en muchos otros países latinoamericanos y alrededor del mundo, pues se han de alguna forma también agredido o transgredido los derechos humanos de los reporteros, de todos aquellos que se dedican a las ciencias de las comunicaciones. Y bueno, sin embargo, bueno, también sigue la lucha por encontrar a todas las personas que agreden y que inclusive amenazan de forma política. El caso, bueno, también lo supimos cuando Carmen Aristegui tuvo que salir de la institución en la que trabajaba, pues tuvo que salir puesto que también hubo movimientos políticos por parte del presidente Enrique Peña Nieto, agrediendo, bueno, más que nada pues a Carmen Aristegui. Regresando a Perú, en cuanto a su transporte, tenemos la red vial de Perú, que está compuesta por 140.000 kilómetros de carreteras y está organizada en tres grandes grupos: las carreteras longitudinales, las carreteras de penetración y carreteras de enlace. Pues bueno, en cuanto a esta definición de carreteras, aquí haciendo una comparación con México, pues en realidad, bueno, yo no había escuchado esta diferente clasificación de carreteras. Sin embargo, bueno, también en los últimos años México ha avanzado bastante en cuanto a la construcción de carreteras. También, bueno, regresando a Perú, dice que asimismo desde el 2010 el transporte ferroviario metropolitano de pasajeros viene tomando una gran cantidad de relevancia con la construcción del metro de Lima, el cual cuenta con una línea complementada y una segunda plena etapa de construcción. Y bueno, si comparamos estas fechas, que en el 2010 Lima ya estaba construyendo el metro, aquí, bueno, en el 2012 tenemos ya se empezaba a construir o ya estaba casi por terminar o empezando más bien la línea 12 del metro, que también se construyó, la línea dorada, que va de este a oeste, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en cuanto a la promoción del país peruano, el encargado de promocionarlo a nivel internacional es la Comisión de Promoción de Perú para la Explotación y el Turismo. Bueno, nosotros también debemos de tener un organismo o comisión para promocionar internacionalmente nuestro país mexicano. Sin embargo, bueno, en este momento no recuerdo precisamente cuál es este organismo. Y bueno, sin embargo, bueno, investigando un poquito, es el Consejo de Promoción Turística de México, que también existe. Es decir, habemos muchas cosas entre Perú y México en las cuales estamos bastante equilibrados. En cuanto al turismo de Perú, el turismo constituye la tercera industria más grande de la nación, detrás de la pesca y la minería. Bueno, aquí en México se dice, bueno, investigando, la empresa, digamos, más grande o más que impacta son los petróleos mexicanos, según la posición según el medio de expansión.mx. Sin embargo, bueno, también nosotros en el turismo destacamos bastante. También, bueno, mencionando un poco sobre la inversión extranjera directa que tiene Perú, en el año 2012, con la entrada de la inversión extranjera en el país, se registró una tasa de crecimiento elevada, con una variación de 49% respecto del año anterior, lo cual es bastante importante. De las principales, bueno, exportaciones de Perú de 1880 a 1914 era el azúcar, representaba 30% aproximadamente del total de productos exportados, aparte de la plata, el cobre y el algodón. A nosotros, bueno, también aquí en México tenemos bastante exportación de plata. Bueno, tanto que la plata mexicana es líder mundial en su explotación en la Unión Europea, en Canadá, Estados Unidos y Brasil.
Sin embargo, bueno, también se dice aquí en México que se han vendido concesiones, por ejemplo, a Canadá para poder extraer toda esta plata y muchos minerales que nosotros tenemos como mexicanos, cosa que en Perú, bueno, desconozco si ha sucedido algo parecido a esto. Y bueno, también Perú en el 2011 en la agroindustria se categorizaba como el primer productor mundial de harina de pescado, segundo productor mundial de espárragos. Y bueno, en cuanto a harina de pescados aquí en México, en el 2015, los productores mexicanos de las regiones de Sonora y Sinaloa exportaron a China cerca de 215,000 toneladas de harinas de pescado, según los datos difundidos por la Secretaría de Cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el nombre de Zagarpa. En cuanto, bueno, a la explotación de recursos marinos en Perú, está la anchoveta, la corvina, el lenguado, el perico, bonito, que no sé qué tipo de recurso marino sea ese, el jurel, y bueno, todo esto ha satisfacido la economía peruana. En el caso de México, incluye crustáceos, camarones, cangrejos, langostas, moluscos, calamar, pulpo, caracol, almejas, entre otros, ¿no? Que bueno, seguramente estos también deben estar disponibles en Perú, no lo dudo, ya que bueno, el clima es un tanto similar, no es igual, es un tanto similar debido a al distanciamiento entre los trópicos. En cuanto a la minería, este país se dice que es el primer productor de oro, el quinto productor de oro a nivel mundial, el primer productor de zinc, primer productor de estaño, primer productor de plomo, segundo productor de plata, bueno, esto a nivel Latinoamérica, y el segundo productor en cobre. Ser el quinto productor a nivel mundial de oro me parece bastante importante, siendo un país latinoamericano. Sin embargo, bueno, no hay que quitar el dedo del renglón. En cuanto si ustedes son peruanos y están viendo este video, pues tener cuidado de qué tipo de gobierno está llevando su país sin meterme en cuestiones políticas, pero porque muchas veces nuestros gobernantes, empresas privadas, entre otros, empiezan a hacer negocios con otras empresas, con otros países muy por debajo del agua, y realmente ese recurso que debe pertenecer o debe ser pues digamos, también parte de la ganancia de tanto de quienes trabajan en el sector minero como de la riqueza o del, pues digamos, del patrimonio de la nación peruana, pues bueno, tener cuidado más que nada en esto, ¿no? Y también, bueno, siendo considerado el tercer productor de plata, Perú, pues también tiene bastante importancia, ¿no? Bueno, nada más como añadidura, deben de saber que China es el líder actualmente de producción de oro a nivel mundial en este 2019. Bueno, en cuanto a gas, Perú dicen que se conoció el yacimiento de gas natural en Camisea, en el departamento de Cusco, empezó a ser explotado y su producción está ahora destinada principalmente al consumo interno y a la sierra peruana. Y bueno, deben de saber que, bueno, en cuanto a gas natural, el país de gas natural que más produce es Estados Unidos, en el 2015 con el 22% del total mundial, Rusia el 16.1% del gas natural e Irán el 5.4%. En México la producción se dice que fue de 1.5, lo cual, bueno, es bastante bajo en relación a estos otros países que mencioné y en relación, pues, a Perú. Y bueno, Perú también es un importante en cuanto a la agricultura, productor de maíz. Sin embargo, bueno, esto sin menospreciar a los peruanos, ni mucho menos. En México es el principal productor de maíz blanco en el mundo en comparación a Perú. Asimismo, este es el cultivo más importante de México, ya que representa aproximadamente 35% de la superficie sembrada durante un año agrícola, tanto para cultivos cíclicos como para perennes. Bueno, obviamente ustedes deben de saber que, bueno, con el maíz es como se hacen las tortillas, por eso es que podemos disfrutar los tacos y las gorditas y muchas otras cosas que se hacen con maíz aquí en México.
Y bueno, Perú tiene un acuerdo de complementación económica con Cuba y el Mercosur. Así también tiene un tratado de libre comercio con Venezuela, la Unión Europea, Tailandia, Singapur, Panamá, México, Japón, Honduras, Estados Unidos, Costa Rica, Corea del Sur, la Comunidad Andina, China, Chile, Canadá y bueno, también con la unión de APEC y AELC. Y bueno, en el caso de México, México cuenta con una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado con la complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México, bueno, participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica, Asia y Pacífico y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y bueno, básicamente eso es en cuanto bueno, a los tratados que se tienen en cuanto a la economía peruana. Bueno, según la revista América y Economía, el Fondo Monetario Internacional, este país en el año 2008 tuvo la segunda inflación más baja del mundo después de Francia. Sin embargo, bueno, hay que corroborar los datos, no dudo que no sean reales. Yo creo que es bastante impresionante que un país latinoamericano tenga estos grandes avances. Muy seguramente también por eso colombianos, venezolanos y otros países están migrando a Perú. Y bueno, en cuanto a la biodiversidad, en realidad es muy diversa el relieve de Perú, con 17, es uno de los 17 países megadiversos con una gran variedad de ecosistemas y consecuentemente de flora y fauna. Y bueno, en cuanto a México, también tenemos, en cuanto al relieve mexicano, siempre ha llamado la atención el variado también relieve mexicano, de planicies o tierras bajas, montañas y altiplanos. Lo mismo los conquistadores españoles que los geógrafos y geólogos actuales les ha llamado mucho la atención. Y bueno, en cuanto al clima, a diferencia de México, que se encuentra en el trópico de Cáncer, Perú tiene un clima intertropical. Este clima tiene la influencia de los Andes y la corriente de Humboldt, que concede una gran diversidad climática al territorio mexicano, al territorio peruano, perdón. Su hidrografía, bueno, cuenta con hidrográficas, cuenca del Amazonas, el Océano Atlántico, el lago Titicaca, y principalmente el Perú contiene el 4% del agua dulce del planeta, lo cual, bueno, también es bastante. Su relieve tiene la cordillera de los Andes, divide al país en tres regiones fisiográficas mayores, la costa, la sierra y la selva. Su geología, bueno, las placas tectónicas de Sudamérica es la de Nazca, debajo del Océano Pacífico. Y bueno, las provincias de Perú son 196 provincias al año del 2015, ahora estamos en el 2020. Tienen una organización territorial muy variada y bueno, aquí según la imagen, la mayoría, bueno, están, digamos, fraccionadas más, digamos, del lado este. Podemos ver una fracción más amplia de estos y bueno, una de las más amplias es la región de Loreto. Y bueno, en cuanto a relaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería es el organismo que está encargado de formular y ejecutar y evaluar las políticas dentro de este país. Las Fuerzas Armadas, que también cuenta Perú, las Fuerzas Armadas de República del Perú, que según bueno, el artículo 165 de la Constitución Nacional, tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad del territorio republicano de Perú. En cuanto a su poder judicial, es un organismo autónomo de la República de Perú que está constituido por una jerarquía de instituciones que ejercen la jurisdicción, en teoría emana del pueblo, no obstante es elegido directa ni indirectamente. Y bueno, al darse la independencia, José San Martín creó la Cámara de Apelaciones por decreto el 12 de febrero de 1820.
Y bueno, aquí, por ejemplo, en México hay algunos puestos que van de los 3, de los 3 a los 6 años, dependiendo del puesto, el cargo legislativo que se tenga. Eh, en cuanto a Perú, tiene 130 miembros elegidos por un periodo de 5 años. Y bueno, pues sus proyectos de ley es propuesto para el poder a 5 años, ¿no? Principalmente, ¿qué más les puedo comentar? Y bueno, tiene bastante semejanza en cuanto a la forma de gobierno. Es una república unitaria, representativa, descentralizada, presidencialista y con un sistema multipartidista. En México es prácticamente exactamente lo mismo. Lo cual, bueno, estas formas de gobierno latinoamericanas siempre han sido las mismas y siempre, bueno, teorizando un poco de forma sociológica, en conciencia colectiva, casi siempre se ha pensado que los países latinoamericanos tienen que estar reformados por un sistema presidencialista. No es nada común escuchar en países latinoamericanos que exista algún tipo de monarquía, siempre ha sido por parte de invasores o monarcas europeos o monarcas de algunas otras regiones del mundo. Sin embargo, bueno, los latinoamericanos hemos conservado este tipo de presidencialismo. Yo considero mi forma personal de pensar que quizás sí podamos llegarnos a aproximar a una monarquía que podría darse en Latinoamérica. Bueno, quizá los polos de poder se pondrían de forma paralela o de forma vertical, como lo quieran ustedes ver, es decir, los polos chocarían una monarquía con la otra y muy precisamente quizá por esto es que el status quo se mantiene como que los países latinoamericanos siempre tienen que conservar una forma de gobierno presidencialista, sin embargo bueno, desde luego que tiene sus excepciones. Bueno, en cuanto a Perú, se habló de la crisis de los 80. Acá en México también hubo una crisis en los 90 y también hemos pasado por otras serie de crisis. Durante la década de 1980, en Perú se enfrentó a una fuerte crisis económica y social debido al descontrol del gasto fiscal, que estaba considerada como una deuda externa y la creciente inflación. Y bueno, lo siento mucho si me estoy concentrando un poco más en Perú que darle datos comparativos acerca de México. Desde luego que las historias de un país y otro son muy distintas. Sin embargo, bueno, a veces es importante analizar de dónde viene cada una de las personas que influyen en nuestros países, ¿no? Y bueno, básicamente ese es, desde luego que hay muchísimo más información como la conquista y época colonial, como es conocida también como el virreinato de Perú, donde se habla de la guerra civil entre los conquistadores, las encomiendas, inclusive también la intervención de Panamá, la rebelión de los encomenderos, la década de 1570 con el virrey Francisco de Toledo, el Imperio Español, etcétera, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, aquí se confirma de que, bueno, en cuanto a territorios, los españoles siempre han estado inmiscuidos también en esto de la conquista a otros países. Y bueno, muy seguramente también por esto es importante mencionar que en el caso de México, bueno, se menciona también que Andrés Manuel, presidente actual de México en este 2020, Andrés Manuel López Obrador, pidió públicamente, bueno, que los españoles se disculparan por México, por haberlo conquistado y etcétera, ¿no? Lo cual esta noticia pues generó bastante polémica entre los mexicanos, obviamente hubo una contestación también por parte de la monarquía española, y lo cual fue bastante interesante. Por ahí tenía el periódico. También, bueno, se habla en cuanto a las versiones del origen del nombre de Perú. Ya para concluir, derivaría de Perú. Los primeros españoles que llegaron al país le preguntaron a nativos cómo llamaban ellos el lugar, a lo que respondieron Virú, ¿no? Hay otra versión en la que Raúl Porras de Barenechea, disculpen, el nombre de Perú no fue conocido por los incas, sino que fue impuesto en los primeros años de conquista por los exploradores españoles.
Y bueno, a partir de estas exploraciones, Vasco Núñez de Balboa recibió las primeras noticias sobre un lejano país donde se bebía comida en vasijas de oro, ¿no? Y bueno, son estas algunas de las historias que se escuchan hablar acerca de Perú, un país situado en América del Sur. El Océano Pacífico bordea su costa y limita con Ecuador y Colombia. Al norte está Brasil, Bolivia y Chile. Y pues bueno, también la costa desértica de la Amazonia. Y es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores de los recursos minerales en el mundo, lo cual me parece extraordinario y son datos que la verdad yo en su mayoría algunos desconocía y que pues bueno, finalmente la intención de este video es hacerlos conocer. Y bueno, ya también para terminar de decirles un poco sobre los aspectos generales de la relación económica entre México y Perú. En el ámbito económico comercial, México es uno de los principales socios del Perú. Perú es el segundo receptor de América Latina en cuanto a inversión extranjera directa mexicana después de Brasil, y pues acumulando en los últimos 10 años suma casi 17 mil millones de dólares, de acuerdo con las cifras reportadas por las propias empresas. Entre las empresas mexicanas que tienen presencia en el Perú está Grupo México, América Móvil, Inca, Arca Continental, Grupo Salinas, Bimbo, Mave, FEMSA y Cinépolis. Y bueno, además Perú es el sexto socio comercial de América Latina y el Caribe y número 41 en el mundo. México es el cuarto socio comercial de Perú a nivel mundial en el 2018. Es de comercio bilateral, fue de 2.130 millones de dólares, es decir, 5.2 mayor registrado en el 2017, con exportaciones con un valor de 1.650.8 millones de dólares en importaciones por 479.2 millones. Y bueno, los principales productos exportados por México, simplemente recalcando el tema, fueron las pantallas de televisión, los automóviles, vehículos de carga, tractocamiones, minerales de plata y cobre, etcétera, ¿no? Los bienes que México importa al Perú son mayoritariamente no tradicionales, siendo los productos más exportados como el aceite, petróleo, hidrocarburos, minerales, cobra, paprika, uvas, semillas y cacao en agro. Y bueno, básicamente esas son algunas de las relaciones económicas entre México y Perú. Espero que les haya agradado este video. Esta vez sí fue bastante largo. Dudo mucho, la verdad, que muchos lo miraran continuamente durante media hora que estuve hablando. Sin embargo, bueno, si tú eres uno de ellos, agradezco mucho que hayas visto este video. Y si no, pues bueno, tómate el tiempo para poderlo ver el tiempo que tú quieras. Siempre es bueno saber. Quiero ser sincero, mucha de la información que leo no es que yo la tenga en mi cabeza, no es que yo tenga el conocimiento. Muchas veces me pongo a investigar, puesto que es importante para mí mantenerme productivo haciendo algo, más ahora siendo 29 de abril y que todavía estamos muchos alrededor del mundo en cuarentena por la situación del COVID-19. Pues es por eso que también estoy procurando entretener a mi público, a mi canal. Agradezco mucho que hayan visto este video. Si no estás suscrito, bueno, como todo mundo dice acá en YouTube, pues suscríbanse. Y pues ahí nos vemos a la próxima. Por favor, comenten, compartan si quieren alguno de sus amigos peruanos, alguno de sus amigos mexicanos que quieran saber más al respecto. Y bueno, para finalizar, estuve viendo también algunas estadísticas de mis videos. Veo que me ven en Colombia, veo que me ven en Perú, en Argentina, en México, parte de Estados Unidos. Agradezco mucho que me estén viendo todavía en mi canal. Yo estaré subiendo más videos para ustedes, para que disfruten. Y por favor, bueno, suscríbanse, ya que también estoy viendo que solo menos del 2% de los que ven mis videos pues, se suscriben a mi canal. Así es que bueno, yo sé que la información quizá a veces puede ser un poco aburrida, un poco tediosa. Sin embargo, bueno, agradezco de cualquier forma que te hayas tomado el tiempo de ver este video. Y pues nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.